accidente en China, Nuevo León. Ahí se volteó la ambulancia y no me querían dar gastos funerales. Se le tuvo que meter, cuando estaba don Agapito, él les metió o sea que no me querían ayudar, pero entonces se les dijo a Arturo Martínez, cuando estaba Arturo Martínez, él les explicó, ¿verdad? Y me pidió los papeles y en las actas de defunciones le pusieron que él había muerto por enfermedad, ¿verdad? Pero era accidente. Pues con decirles, ¿verdad? O sea, no le quieren dar... No me quieren ayudar, pero se le metió demanda. En México y en Victoria, aquí están las demandas. ¿Hace cuánto tiempo? Voy a cumplir 21 años, mire. Aquí está la demanda de México y de Victoria. Aquí está la de Victoria y la de abajo es la de México, donde se le metió, ¿verdad? La demanda. Entonces, el licenciado fue a hablar con el director del seguro, que él se hiciera cargo de mi problema, ¿verdad? Que él iba a atenderme y todo, mire, ahí está la demanda, ¿verdad? Ahí dice la demanda, ¿verdad? Sí, entonces mire, aquí está todo lo que pasó, Ahí está. ¿Y hasta ahorita cuál solución le han dado a usted? No, es que mire, a mí supuestamente a mí me han mandado que a Monterrey, que a Madero y todo eso, ¿verdad? Pero me da lo de alta. Mire, aquí tengo ¿cuál es de Reynosa? Mire, en Reynosa también me dieron de alta porque me estaban bloqueando el brazo, me estaban poniendo inyecciones para el dolor. Mire cómo tengo mi brazo, mira, ahí está mi brazo, que no lo puedo mover mucho. Ahora aquí están las placas para que las vean, ¿verdad? Si ustedes las quieren ver, ahí las traigo. Miren, cómo tengo la clavícula. La clavícula, no tengo hueso. Entonces ahorita, como yo haya ido, el licenciado me dijo, al seguro le tiene que costar su brazo, porque usted no va a perder su brazo nomás por el instituto, ¿verdad? Por el seguro. Usted tiene que seguir peleando su brazo. Como les digo, no tanto por el dinero, sino por mi brazo. Y sin más, otra cosa, como el licenciado dijo, váyase a la clínica CMQ, sí, o a la CMI o a la Guadalupe, para que el seguro pague eso. El seguro no me quería pagar. El seguro no quiso. ¿Cuántos años tiene peleando eso con el seguro? 21 años. 21 años. 21 años que me pasó este accidente del 93 para acá. Y ahorita iba a buscar, entonces ya iba a... ¿En dónde laboraba usted anteriormente? Cuando le pasó ese accidente, ¿en dónde laboraba? Yo estaba trabajando, yo tenía permiso por la ida de que yo lo llevaba a él. Pero yo estaba, yo trabajaba cuando estaba la Afiche y él trabajaba en Rimit. Él murió muy joven y yo quedé sola, ¿verdad? Entonces todo traigo aquí y yo iba a buscar a otros medios, ¿verdad? Porque el seguro pues ya casi no me quiere atender. Entonces ahorita precisamente, hace 10 días fui para que me ayudaran a que andaba que el brazo no lo aguantaba. No, y no me atendieron ni mejor me salí con el dolor hasta llorando. Entonces yo les dije, bueno, cuando le dije al director eso, le dije, usted me mandó con un doctor, vaya a urgencias que le atiende un doctor, vaya con fulano que le atiende. No me hicieron caso, estuve ahí como 5 horas y no me hicieron nada y mejor me salí. Agarré la tarjeta y dije, no, yo estuvo bueno, no me aguante, mejor me voy y me salí. Pero entonces dije, como yo me fui ya, con los de derechos humanos me han dicho que yo siga peleando lo de mi brazo, ¿verdad? Que yo siga peleando, y ya en Monterrey me han rechazado 3 veces. En Monterrey me han rechazado de trauma, en la clínica 21, ya van 3 veces que me rechazan. O sea, no he ido a consultar, me rechazan la consulta. La consulta. Entonces, yo como le dije al director, no quiero que me atiendan como una reina, sino que no me dejen de dejar. Que le brinden la atención. La atención, yo sé que a ustedes los fastidio, ahora, pero yo tengo que buscar los movimientos, el medio, ¿verdad? Yo sé que los fastidio, como digo. Ahora aquí traigo toda la papelería también, ¿verdad? Últimamente. ¿Y por parte del sindicato qué le ha dicho el señor Juan? ¿El licenciado? El señor Juan Villafuerte, el que está ahorita a cargo del... No, con él no trato, porque él no se presta. Ahora mire, aquí está
esta es la de esa que me dieron para la atención de la clínica. Fíjese, ¿desde cuánto tengo? Mire, desde marzo. Que para que me atendieran en la clínica 21 y se me rechaza. Entonces ahorita fui y le dije al doctor, ¿qué pasó con esas citas, verdad? Díganme qué me van a hacer, si no yo para dar un paso más adelante, porque ya voy con otro licenciado. Nomás aténganse a lo que les voy a hacer. Yo voy a dar un paso más adelante, porque yo, por lo de mi brazo, como me duele, y a veces digo, ay no, cuando me da mucho el dolor, le digo, ay, mejor quisiera mochármelo, porque es mucho el dolor. ¿En qué colonia radica usted? Yo, ahorita vivo en la Tamaulipas, yo vivía en la sección 16, pero entonces yo le dije, dijo, ¿sabe qué? Dijo, si va a México, porque dicen que ya es tercer nivel, si yo necesito la atención, ya es por fuera, en México, ¿verdad? Para que me atiendan otras personas, ya que, ¿verdad? No nomás aquí en Tamaulipas. Entonces, el seguro, o sea, el seguro no nomás la atienden, no la atienden aquí, No sino me en quieren. México ni en Monterrey, No, en ninguna parte. ya no me quieren atender. Nomás voy con el director. El director dice una cosa o no se puede, ¿o qué? ¿Verdad? Como quiera, tengo que decirle, bueno, voy a dar un paso más adelante. Y él es como el medio que él me hace el favor, ¿verdad? Entonces, precisamente ahorita fui y le dije, ¿qué voy a hacer, doctor? ¿A qué me voy a basar? ¿Me van a atender sí o no? ¿O qué me van a hacer? O me había dicho el licenciado que tenía que ir a Monterrey. El doctor también de Reynosa me dijo que tenía que ir a Monterrey y si no, en México, ¿verdad? El doctor me dijo, pero es que aquí le podemos dar la orden. Le podemos dar la orden para México, pero usted tiene que pagar sus gastos. Que no, le digo, pero ¿cómo es eso? Si eso fue por causa del accidente, ¿por qué tengo que pagar yo? Y acompañante también. ¿Cuál fue el accidente que sí que pasó? Fue accidente de ambulancia. Sí, fue accidente de ambulancia. Entonces digo yo, no voy a dejar nomás porque ellos quieren también, como dijo el licenciado. No va a perder su brazo nomás por ellos, ¿verdad? Iba buena y ahora me dan las dos pensiones, sí me dieron la ayuda de los gastos, ¿verdad? Por parte de la demanda. Y se me está dando la pensión. Pero a mí me dijo una licenciada. ¿Cuánto es la pensión que le dan? Pues a mí me dan bien poquito. Me dan como 4,000 y feria. ¿De cada una o entre las dos? Entre las dos. De las dos. Porque en el mismo ODS me pagan, en la misma. ¿Cada cuánto le dan la pensión? Cada mes. Cada mes. Entonces, como dijo una licenciada, todavía se le puede ayudar para que se le meta por accidente, porque fue accidente. Dije, pero no me quieren ayudar, no me quieren dar por accidente. Estoy por invalidez, que es la mitad de sueldo, ¿verdad? Que es la mitad, por incapacidad, o sea, es como incapacidad a la mitad. Ahora, por él también me están dando por invalidez, no es por accidente. Fue accidente. Ahora, ¿para que él haya muerto? Que me hayan dicho ellos y que hayan puesto la acta de función que había muerto por enfermedad. Sí, ahí está, una negligencia. Una negligencia, sí, o sea que todo eso, yo he tenido muchos problemas con el seguro social, ¿verdad? Y ahorita le dije al doctor que tenía una reunión y que no sé qué, entonces ¿qué vamos a hacer? Bueno, espérenme, voy a hablar a Madero a ver si me hacen caso. A ver qué razón me dan, para ver si la No, a ver si checamos esto porque en esta semana